amparo en materia penal. También están planteando que no será necesario ya que el delito tenga pena privativa de la libertad, sino que para la orden de aprehensión, sino que se deja a criterio del juez el otorgarla o no para todos los delitos la orden de aprehensión. ¿Cómo la ven? O sea, restringen o, mejor dicho, amplían las facultades a los jueces para que libren las órdenes de aprehensión. Ya dijeron ustedes más, ¿verdad? Pero bueno, invitamos a la ciudadanía de toda la República para que nos den sus opiniones. Además, desaparece por completo la figura del arraigo que existe en la Constitución como excepción para casos de delincuencia organizada. O sea, que va el arraigo para todos los casos, ya no solamente para delincuencia organizada. Váyanle comentando y auditorio para que den sus opiniones. También otra reforma dice la detención por caso urgente por parte del fiscal o Ministerio Público procederá para todos los delitos, ya no solo para los delitos graves. Detención. Si pasa o aprueban esta reforma, el Ministerio Público en turno podrá decir queda detenido fulano de tal por caso urgente aunque no exista delito grave. ¿Quién va a calificar los casos de urgencia? Pero ahí están algunos de los puntos que contiene esta iniciativa de reforma constitucional en materia penal que se está ventilando desde diciembre en el Senado de la República. De una vez, nosotros proponemos a la ciudadanía de todo el país para que nos manden sus opiniones, sus puntos de vista y planteemos una propuesta nosotros en torno a una contrapropuesta a los senadores de la República y diputados en su momento. Y ya bueno, dejamos ese tema y le entramos al juicio de amparo, porque en torno a eso queremos hacer nosotros una propuesta. De una vez la planteamos, que el amparo mexicano, el juicio de juicios, que es orgullo de propios y admiración en el extranjero, es decir, de extraños, admiración en todo el mundo de este juicio de amparo, que es una de las instituciones máximas, dice un autor estadounidense, la máxima aportación que ha dado México, que hemos dado los mexicanos a la ciencia política y derecho público universales. Eso así ha sido calificado el juicio de amparo por un autor estadounidense. La máxima aportación que ha dado México al derecho público y a la ciencia política universal. O también, como nosotros hemos dicho en comentario a otros autores, el amparo es como un águila que extiende sus alas protectoras al individuo, la persona que considera, que percibe que sus derechos fundamentales están siendo violentados o están a punto de ser transgredidos o vulnerados. También nosotros hemos comentado que el amparo es tan bello que por eso tiene nombre de mujer. ¿Cómo la ven? O también la palabra y vocablo de amparar es tan excelsa, tan sublime, tan egregia, como decía mi gran maestro don Ignacio Burgoa Orihuela, que cuando Cristo, y otra vez mencionamos a Cristo, relacionándolo con don Mariano Otero, cuando Cristo estaba en la cruz, en uno de los evangelios hace referencia a que dijo, cuando menos ahí es citado así, así está citado el honor, dijo, Señor, ¿por qué me habéis, Señor, por qué me habéis desamparado? Pero la palabra y vocablo de amparar, inmediatamente los mexicanos
y en muchas partes del mundo, cuando tienen o están viviendo una injusticia o una arbitrariedad, llega necesaria e indefectiblemente a su mente el vocablo o la palabra de amparar. Amparar y proteger. Por ello, que hace unos 10 años aproximadamente en la Cámara de Diputados dimos una plática, exposición o como le quieran llamar, una conferencia, cuando estaba también en ciernes la reforma o reformas al juicio de amparo, y dijimos en aquel tiempo, ¿y quién ampara al amparo? ¿Quién cuida de él o al amparo? ¿Quién protege al amparo? Cuando el amparo, el juicio de amparo, el amparo todos lo llevamos en la mente, probablemente no sepan muchos de cuestiones de la ciencia política, no de la grilla, ese es otro rollo, de la ciencia política, de la teoría económica, de la macro y microeconomía, de la sociología, o inclusive de cuestiones ya más sofisticadas del derecho en general y en lo particular, de la diversidad o inmensidad de ramas y disciplinas jurídicas que existen. Pero sí tienen en la mente que cuando sus derechos estén siendo violentados o a punto de ser violentados, cuentan con un famoso amparo, el amparo. Y llega la gente con los abogados y dice, vengo por un amparo, el famoso amparo. Amparo que ha colocado a México en un lugar privilegiado en el mundo por ser uno de los países que ha aportado, que ha dado a la humanidad uno de los principales instrumentos o mecanismos para la defensa de los derechos fundamentales. Por ello, nosotros invitamos a la ciudadanía nuevamente de toda la República, a todos los estudiantes de Derecho, a los abogados, a todos, para que manden sus opiniones, para que asistan el próximo miércoles y sábado, sino que nos manden sus opiniones al correo programa de amparos@yahoo.com.mx o aquí a Facebook para hacer una propuesta de protección al amparo. Siempre hemos planteado que se amplíe, que se extiende, que se amplíe, que se incremente la extensión protectora del amparo, fíjense bien, como en su momento lo concibió. ¿Quién creen? A ver, les pregunto. A ver, díganme, ¿quién? Uno de los más grandes juristas también mexicanos, el jurista campechano, don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, al que se le considera el padre del amparo, y luego a don Mariano Otero Mestes, el ilustre jalisciense que muere a los 33 años a la edad de Cristo, pero 3 años antes logra, con su tesón y su empuje y su lucha, que el amparo yucateco, el amparo campechano de Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, se implantara a nivel ¿qué? Nacional. Pero regresamos a la Constitución de Yucatán del año de 1840, donde por primera vez aparece en nuestro país el vocablo o la palabra de amparar, inserta en un contexto o procedimiento técnico, jurídico, constitucional de defensa de los derechos fundamentales del ser humano. ¿En dónde? En Yucatán. Porque Yucatán en ese tiempo, en 1840, se encontraba separado de la República por las luchas intestinas, los enfrentamientos cruentos y constantes entre los grupos o bandos conservador y liberal, o federal y centralista. Entonces, por eso se da su propia constitución Yucatán, como actualmente existen las constituciones particulares
los estados de la República, en cada entidad, y ahí cuenta la historia que gracias a don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, se da o aparece ese amparo. Entonces, tenemos que aparece por primera vez y luego en 1847, don Mariano Otero Mestres logra esa implantación del amparo a nivel nacional. Pero ¿cómo era el amparo propuesto por don Manuel Crescencio Rejón? ¿Cómo era ese amparo que propuso don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá? Era o procedía en contra de cualquier violación a la Constitución General de la República. Ese amparo que propuso, el amparo que aparece por primera vez en nuestro país en la Constitución de 1840, procedía en contra de violaciones a cualquier mandamiento constitucional. Era un amparo total, era un amparo, un instrumento de defensa, como se dice en la actualidad, efectivamente real y verdadero, de protección de la constitucionalidad. Instrumento de protección de la constitucionalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que contra cualquier violación a la Constitución, podía interponerse ese juicio de amparo. Ese era el amparo rejoniano, el amparo maravilloso que desafortunada y lamentablemente en 1847 don Mariano Otero aporta y logra implantar con el constituyente de 1847, logra que se implante a nivel nacional, pero un amparo más relativo, un amparo que nada más procedía y procede siempre y cuando se hagan valer o invoquen violación a, antes se decía, artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, se decía que procedía contra leyes o actos de la autoridad que violaran garantías individuales a cargo y como competente para conocer de ese juicio de amparo los tribunales de la Federación. Artículo 101 que pasa al 103 en la Constitución de 1917. Tenemos un amparo que se hacía y se hace valer hasta la fecha, solamente que se invoque en violación a garantías individuales. Ahora, con la reforma de junio del 2011, amparo, juicio de amparo, siempre y cuando se invoquen violación a los derechos humanos. Pero, ojo, tremenda situación, porque vemos que la problemática de este país cada vez se pone más difícil, cruenta y tremenda en torno al respeto, cumplimentación y observancia de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello, nuevamente invitamos a la ciudadanía de toda la República para que, si a bien lo tienen, nos manden sus ideas, sus opiniones, sus propuestas, y en unos 15 días, o en la fecha que determinemos todos, nos citemos para que firmemos, suscribamos y demandemos que se escuche nuestra propuesta de reformas a la Constitución en materia penal ya mencionadas al principio y sobre las reformas que le urgen a la Constitución General de la República en materia de amparo para recuperar la visión, la postura de don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá al crear el amparo en la Constitución de 1840. Concretando, sintetizando, planteamos que en vez de reducir la extensión protectora del juicio de amparo, se amplíe su extensión protectora y se recupere el amparo rejoniano, es decir, que el amparo proceda en contra de violación a cualquier
precepto de la Constitución, a cualquier precepto de la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué le temen las autoridades un amparo así? Porque saben perfectamente que dotándole al pueblo mexicano de un instrumento global o integral de protección de toda la Constitución, entonces todos los mexicanos, los habitantes de este país, ya tendrían con un instrumento más eficaz, no solamente para restituir al quejoso en el uso y goce de su garantía individual o de su derecho humano transgredido, sino de cualquier precepto de la Constitución. ¿Por qué? Porque los problemas cada vez se agravan más y giran en torno a violaciones a la Constitución. Claro, ya se reglamentaría y habría que tener reuniones para afinar detalles de la regulación correspondiente, pero de entrada que proceda en contra de violación a cualquier parte de la Constitución General de la República. De esta manera, cumplir en la práctica real y verdaderamente que se lleve a cabo, que haya congruencia en cuanto a que el amparo, se dice del amparo que es el instrumento por excelencia de protección, instrumento de carácter jurisdiccional, por excelencia de protección de la constitucionalidad y la legalidad. Ahora le agregamos y de la convencionalidad en la República Mexicana. Instrumento o mecanismo con la práctica y la apreciación de los casos de que ante la violación de derechos cuentan con el ¿qué? Con el juicio de amparo. Vamos a llamarle de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por ello, culminamos, amigas, amigos, agradeciéndoles estar acompañándonos con la deferencia de su preferencia a todos. Gracias. Ojalá nos ayude a compartir este video que creemos es de suma utilidad y de importancia para que conozcamos más del amparo. El amparo no es solamente la suspensión, se confunde el amparo con la suspensión. La suspensión provisional y definitiva o la suspensión de oficio es parte del juicio de amparo. Ya en otra sesión hablaremos de algunas cuestiones particulares de la suspensión, las diferencias de la suspensión con la resolución o el amparo en sí mismo. Por lo pronto, para no cansarles, les invitamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en la Colonia Nápoles para que den sus opiniones, sus puntos de vista sobre estas reformas en materia penal que ya les comentamos y además también sobre las reformas que urgen en materia de amparo y que tenemos listo el procedimiento supeditado y sujeto al perfeccionamiento que ustedes hagan para demandar que las reformas que se den en materia de penal y las que urgen en materia de amparo pues sean para beneficiar y mejorar de la justicia o como la Constitución lo ordena y lo establece en su artículo 17, para que se imparta en este país una justicia pronta y expedita. ¿Por qué? Porque este país lo necesita, lo requiere y porque la historia nos da cuenta de una inmensidad de luchadores, ¿verdad? Y de movimientos que precisamente giran en torno a que este país sea más justo, más próspero y equitativo, y esa es nuestra lucha. También les queremos invitar a la realización de talleres de amparo, técnica y práctica del amparo, casos concretos y ganados. En este taller trataremos casos como el amparo en contra del orden de aprehensión, en contra del acto de vinculación a proceso, el amparo contra órdenes de clausura, amparo contra órdenes de arresto, contra sentencias, el amparo que hemos formulado contra el gasolinazo y que ya ganamos varios juicios. Ahí están las sentencias de amparo. En este momento no las presento, pero ahí hay otros videos donde aparecen estas sentencias de amparo.
Quien guste están a su disposición. También la demanda de amparo presentada en relación al caso Donald Trump. Las últimas demandas vinculatorias contenciosas que hemos presentado en pos del respeto a la voluntad popular y además al voto dadas en las pasadas elecciones de 4 de junio, ¿verdad? En el Estado de México y en Coahuila. Nosotros, ¿sí o no? Sí. A ver si fuimos los primeros que presentamos antes de la elección unas demandas en nuestro procedimiento vinculatorio contencioso que nosotros hemos desarrollado, ¿verdad? No está en formularios o si lo buscan allí en diccionario, no, este procedimiento, este proceso nosotros lo hemos venido desarrollando durante años atrás de práctica jurídica. Nosotros demandamos, además de cuántas autoridades, fueron 15, ¿no? 15, ¿como cuáles me dice? Al Instituto Electoral del Estado de México, al gobernador del Estado de México, al presidente de la República, al Congreso del Estado de México, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, ante el Instituto Nacional Electoral, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de ellos al Gobierno del Estado de Coahuila, al Instituto Electoral del Estado de Coahuila. ¿Qué les demandamos en su momento? Que nos dieran una audiencia, una entrevista para solucionar, para intercambiar, para plantear estas problemáticas. Denunciamos las ilegalidades o irregularidades, ¿verdad? Que está de sobra conocido y documentado en torno a estas violaciones, que finalmente se traducen en violaciones ¿a qué? A los derechos humanos. A los derechos humanos, a la legalidad, a la constitucionalidad y a la convencionalidad. Demandamos que se saque la autoridad, las mencionadas, intervinieran. Comúnmente se dice tomaran cartas en el asunto, así dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo queremos decir más técnicamente. Que intervinieran para el efecto de que cesaran esas, de que, bueno, pues actuaran de acuerdo a su investidura, imperium estatal, para que esas irregularidades e ilegalidades dejaran de darse, y además que tomaran todas las medidas correspondientes, conforme a derecho, ¿verdad? También demandamos que cada una de ellas corriera traslado y notificara de esas demandas a las demás entidades mencionadas, incluyendo a organismos internacionales. Jacinto, Felipe, asistentes. Nosotros demandamos eso a tiempo, antes de la elección, elección 4 de junio. Estuvo en tiempo y forma. Desde antes, ¿verdad? Entonces, ¿o no lo hicimos así, Felipe? Así fue. Estuvimos en el Instituto Electoral de Toluca, ¿sí o no? Así es. ¿No lo hicimos? Demandamos demanda popular, así con nosotros como pueblo, no metiendo a ningún partido político. Yo, pues, como ciudadano, estoy cansado de tantas injusticias. ¿Con quién vamos? Así como el gobierno modifica y modifica y modifica. ¿Y quién lo modifica al gobierno? ¿Quién le reclama al gobierno? Si no es como ciudadanía, yo les hago un llamado a todos los abogados, a los licenciados que se quieran acercar con el licenciado Román para poder tener más efecto, pero efecto de verdad, haciendo un llamado a la ciudadanía, a los licenciados que se unieran para poder seguir demandando esta demanda popular. Es por el bien del pueblo mexicano, señores. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, Felipe,
Tiene razón, acaba de tocar, miren, se habla de un cuarto poder. Generalmente se pensaba que era el de los medios de comunicación o el de la prensa, ¿sí o no? Sí. Pero últimamente alguien hablaba de otro cuarto poder, ubicándolo en el poder ciudadano. Para mí sería el primero, Sí. porque otra vez vamos a mencionar a la Constitución General de la República, que establece en uno de sus artículos que todo poder público, es decir, las autoridades emanan del pueblo. Entonces, ¿cuál es el primer poder? Es el ciudadano, los ciudadanos, el pueblo, es el poder, ¿no? Es un poder, es el poder ciudadano, ¿sí o no? Sí. Poder ciudadano. Poder ciudadano, entonces, háblanos un poco del poder ciudadano, por favor, Felipe. ¿Qué implica eso que tú mismo lo has mencionado? Que la Constitución diga que todo poder público, es decir, todas las autoridades que se sienten, ¿cómo se sienten? Más que un Dios. Más que un Dios o ser un ser poderoso como ser humano. Por eso yo les hago un llamado a toda la ciudadanía de lo que es el poder ciudadano, el artículo 39, señores. Por eso aquí urge que en verdad, yo pregunto, yo le podría reclamar a Enrique Peña Nieto, a Osorio Ochón, o a quién le puedo reclamar si ellos son libres y tienen todo el poder de estar modificando las leyes, o ya es su prepotencia, o una nefastos, porque ellos son lo que son, señores. Por eso, pueblo mexicano, entendamos de que leamos los artículos constitucionales de la Constitución mexicana. Hagan ese gran esfuerzo, ese gran ánimo para luchar por su pueblo, haciendo un llamado. Yo demando a Peña Nieto, a Osorio Ochón y a Miguel Ángel Mancera. Por eso lo dice el artículo constitucional. El pueblo tiene poder. ¿Y cuál es ese poder? El artículo 39 de la Constitución mexicana. Hagan esa gran lucha, esa gran armonía de ser mexicanos, que tengamos verdaderamente, nos sientamos patriotas. Muchas gracias, ciudadanos. Entonces, efectivamente, la Constitución ordena que ese poder público o esa autoridad sirva al pueblo. No entendemos cómo a lo largo y ancho de este país hay muchos individuos que primero quieren llegar al cargo público, ¿verdad? Prometen, ¿qué prometen? Prometen Las perlas, las perlas de la vida, de la Virgen, prometen ni nada. luego cuando llegan al poder ni siquiera se Pero dejan digan del pueblo. ni siquiera se dejan ver. Vayan ustedes, en todo el país, ojalá haya excepciones, ojalá haya excepciones, si hay excepciones, son pocas. Vayan ustedes a pedir audiencia, entrevista con la autoridad de que se trate. ¿Lo reciben? No se recibe. encuentran, nunca se Pues encuentran. nos acaba de pasar ahora con lo de El la Instituto Electoral en Toluca. y con todas, con varias, con todas, Con todo. llegamos a pedir a ¿quién más? Diputados, senadores, Todo el gabinete es una basura como con el gobernador del Estado de México, el Congreso del Estado donde sí se portaron muy accesibles fue en la FEPADE, en la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. Pero de ahí para allá pedimos la audiencia, la entrevista en el Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perdón. A ver, licenciado Román Díaz Vázquez, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree usted que la justicia o el presidente de la República Mexicana, si en verdad, como lo dice la Constitución del artículo 39, es cierto
que lo podemos demandarlo a él o demandar lo que está dentro de la Constitución mexicana. Entonces, ¿por qué si el pueblo está para demandarle cuando hace que si no lo protesta, que si en la protesta, que si no cumpliera, que el pueblo se lo demandaría? ¿Por qué no el pueblo reacciona y seamos no 1,000 millones reclamando nuestro derecho, demandando al presidente de la República? Así es, Felipe, pero no solamente al presidente de la República, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al Senado, a los presidentes municipales y toda la República Mexicana. Miren, Felipe acaba de hacer una pregunta muy importante, muy interesante, muy relevante, muy trascendental. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que un grupito esté haciendo y deshaciendo grupitos en el país cuando somos ¿120 millones? 120 millones. 120 millones en toda la República. Imagínense ustedes que pónganle que 50 millones fuéramos a demandar a las autoridades que cumplan con la Constitución. Sí está la vía, claro que está la vía. Por eso lo dijimos hace rato, qué bueno que tocaste ese tema. Y sigue preguntando y comentando, Felipe, también Jacinto sigue hacer preguntas. Pero no, por favor, si gusta, y todos ustedes, ahorita están levantando la mano varios, esperen, déjenme, ahorita que avancemos y ya les damos la palabra a todos, más de 20 que quieren participar. Miren, ustedes, estamos planteando, por favor, por favor, si gustan, a ver, por favor, para que hagan alguna pregunta, aquí, por favor, estamos planteando que el juicio de amparo es el instrumento idóneo, importantísimo para la salvación nacional, porque el juicio de amparo es un instrumento contencioso, el juicio constitucional de garantías es un instrumento contencioso en el cual puede sentar en el banquillo de los acusados a quien, al mismo presidente de la República, cualquier gobernador, como ya los tenemos demandados ahorita en torno al respeto a la voluntad popular en las pasadas elecciones. A no hacer caso, pues fuimos en demandas de amparo, ¿no? O en demandas constitucionales, denominamos juicios constitucionales de garantías. Imagínense ustedes que 50 millones demandaran en amparo. Ahí está la solución. No el enfrentamiento armado, no otro tipo de revueltas donde hay riesgos, donde o sea la violencia. Allí está la salida. Posible solución de salvación nacional en este y los demás casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra pregunta tiene? Claro que está la vía, ¿eh? Pues yo hago un llamado a toda la ciudadanía y a la República Mexicana que en verdad hagamos efecto, como lo que le pregunto a Román y le preguntaría a todos los licenciados de todos los estados de la República Mexicana, que en verdad nos sintiéramos patriotas, que fuéramos verdaderamente unos luchadores por nuestra patria. Yo le pregunto al pueblo mexicano si estuviera de acuerdo, pero que estuvieran de acuerdo, que leyeran, por eso nos toma el gobierno, que no sabemos, somos unos ignorantes. Pero yo le pido en estas redes sociales, en Facebook, que recuerden, señores, que si lo dice la Constitución es por algo. A la hora que se les antojan a los gobernantes, a los senadores, a los diputados, cambiar leyes, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué no le piden una consulta popular al pueblo? ¿Por qué no se la piden? Reflexionen, pueblo, reflexionen y vean sus artículos, y más el artículo 39, señores. Por eso esas son mis dudas hacia la ciudadanía, por eso nos aplastan y nos humillan. Licenciado Román Díaz Vázquez, muchas gracias. Bueno, por eso les invitamos a la ciudad de la República a que participen por lo pronto en esta propuesta, contrapropuesta nosotros de reforma constitucional en materia penal y para el perfeccionamiento del amparo. Está aquí una gran líder
¿verdad? Preséntate, Mayra Grajales. Mayra Grajales, una gran luchadora y defensora de los derechos humanos. Vamos posteriormente a dedicar un programa especial para que nos hable sobre su lucha y sobre sus aportaciones que trae para el pueblo mexicano. Y bueno, les recordamos a ustedes que está en ciernes, está cocinándose una reforma en materia penal, ya les dijimos, donde se flexibilizan los requisitos para librar la orden de aprehensión, o sea, va a ser más fácil, no sé si ustedes estén de acuerdo, se elimina el acto de vinculación al proceso de la prisión preventiva oficiosa, se elimina la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo en materia penal, se restringe la procedencia del juicio de amparo en materia penal, o sea, se reduce, ya no va a ser necesario con esta reforma, si se aprueba, que el delito tenga pena preventiva, la libertad para librar orden de aprehensión, sin dejando a criterio del juez el otorgarla o no para todos los delitos. Desaparece por completo la figura del arraigo que existe en la Constitución, como excepción para casos de delincuencia organizada. La detención por caso urgente por parte del fiscal público procederá para todos los delitos, ya no solo para los delitos graves. Con las reformas nosotros estamos planteando que se extienda la Mayra, que se extienda el amparo ya en contra de cualquier violación a la Constitución, no solamente en tratándose de violación a derechos fundamentales de la persona, es que se retome el amparo rejoniano, el amparo que aportó don Manuel Crescencio Rejón García Alcalá en el año de 1840 en la Constitución de Yucatán, y que de esta manera haya una mayor protección para los derechos fundamentales, y no solamente los derechos, sino en contra de cualquier violación a la Constitución. ¿Quieres dar algún mensaje, por favor? Daniel, pásate para acá, Cachito. Sí. Por favor, ahorita le damos la palabra a todos los que están asistiendo. preguntas. Como un abogado que es y jurista, quisiera preguntarle, ¿qué hacer para que el colegiado, en todas las materias, administrativa, penal, civil y mercantil, qué hacer para que la autoridad respete los artículos constitucionales, como es el 1, el 16, el 14, el 16, que son la base principal del argumento del amparo? ¿Qué hacer para que la autoridad lo respete y no deseche el amparo por cuestión de que los abogados hacen un planteamiento bien específico y la autoridad desecha el amparo por supuestamente improcedente o por falta de pruebas? Como consecuencia de eso, le quiero hacer una breve pregunta. Hace algunos años pasados sucedió un caso de una periodista que la agarraron, parece que en el estado de Oaxaca, y se la llevaban en avión, parece que a Yucatán, algo así, ¿verdad? Entonces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon el amparo por falta de pruebas. ¿Qué más pruebas? Si pienso que cualquier persona, aún no conociendo de leyes, ¿verdad?, se sabe que la periodista, en primer lugar, no tuvo una orden de aprehensión. En segundo lugar, sí se considera que la periodista tenía que comunicársele antes de ello por oficio. ¿Sí? Posteriormente, al ir ya en el avión, pues es un secuestro. Ahí están las pruebas. ¿Qué más pruebas quieren los ministros o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si todo el pueblo lo está mirando a través de los medios comunicativos, como son los periódicos, las televisiones, radios
¿Qué me podría usted decir? Muy bien, muy buena pregunta, Jacinto, y desde luego gracias por tu participación. El juicio de amparo, desafortunada o lamentablemente, y eso es de sobra conocido a lo largo y ancho del territorio nacional y en la doctrina jurídica, y desde luego en la jurisprudencia también, es demasiado técnico, es la idea que se tiene. Nosotros, bueno, su servidor ha dado conferencias en casi toda la República. En algunos lados me dicen, oiga, maestro, abogado, me dicen, ¿por qué es el amparo tan técnico? ¿O por qué hay pocos amparistas en México? ¿En serio? Sí. Así me han preguntado. Sí. Oiga, ¿y por qué el amparo sale tan caro? Así me preguntan. Primero, bueno, para mí no es cierto que sea tan técnico y tan complejo, sofisticado, será porque llevo más de 30 años dedicado al amparo. Perdón. Mi misma tesis la hice en un libro de más de 500 hojas. La próxima sesión sobre amparo se las enseñaremos. Me recuerdan, más de 500 hojas. Fue intitulado El amparo, baluarte, el amparo penal, baluarte de la defensa de la libertad y la dignidad en México. Dirigida la tesis por mi maestro, el doctor Ignacio, ¿sí se acuerdan de él? Burgoa Orihuela, quien por cierto también fue mi presidente en el concurso de oposición para ganar la cátedra por oposición o titular en la Facultad de Derecho de la UNAM de la práctica forense. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque desde que llevé la materia de amparo me enamoré de amparo. Me enamoré de amparo. Primero de la Constitución y luego de amparo. Y ya de ahí no he dejado de estar bien y constantemente con él. Por eso les digo que a mí no se me hace tan pesado, o tan difícil, o tan técnico. Pero la realidad de las cosas, Felipe, es que sí hay que estudiar mucho. Hay que estudiar y estudiar y estudiar la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Y ahora los tratados internacionales. Entonces, si de por sí se piensa que es muy técnico, por lo que me preguntaste qué hay que hacer, pues imagínense ustedes si se aprueba esta iniciativa de reforma constitucional, Mayra, de reforma constitucional en materia penal, si se aprueba y se elimina o se quita la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios, o comúnmente conocida como suplencia de la deficiencia de la queja, pues ¿qué va a pasar? Se va a hacer más técnico todavía. ¿Sí me explico? Sí. Porque entonces ahora en las materias que existe la suplencia de la deficiencia de la queja, que es en casi todas, fíjate, en casi todas opera la suplencia, porque dice la fracción sexta, o la última fracción del artículo donde se regula la suplencia de la queja, que operará en todas las materias, fíjense, todas las materias del derecho, disciplinas jurídicas, donde se advierta, donde se observe, donde se deduzca o evidencie, se desprenda inmediatamente que el quejoso ha estado en un notorio estado de indefensión. Estado de indefensión, pues casi en todo. Entonces, no me digan que es muy técnico. Pero bueno, vamos a suponer que sí es técnico, o muy amplio, o muy sofisticado. Pues ahora quitando la suplencia, ¿qué va a pasar? En todos los casos, menores incapaces, niñez, obrera, parte trabajadora, el acusado en la materia penal. Sí, en la cuestión laboral dicen los empresarios, ¿y por qué nosotros no?
no vamos a tener suplencia de la deficiencia. Dice, eso es discriminación, que sea la ley pareja para todos. Pero bueno, ese es un punto. El otro, yo les contesto, pues qué raro que existan pocos amparistas en México, cuando debían de haber, ¿qué? Muchos. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es una creación, es una aportación de México al mundo. ¿Te sabías eso? Y tenemos grandes personajes como ya los ya mencionados, Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, Mariano Otero Mestes, don León Guzmán, el famoso León Guzmán, don León Guzmán, don Ignacio Luis Vallarta, ¿sí? Don Ignacio Luis Vallarta, está, y no se diga otro Ignacio, el maestro del amparo, don Ignacio, ¿qué? Burgoa Orihuela. Pero no sé por qué se da esa situación o esa creencia de que hay pocos amparistas en México. Mas, sin embargo, bueno, pues precisamente por eso nosotros lo que proponemos es, con ese taller de amparo y la difusión del amparo en México, que se conozca más y mejor tanto de la Constitución como del amparo. ¿Para qué conocer? Para que se pueda cumplir mejor la Constitución. Y por ello tenemos que, lo que tú preguntabas, bueno, hay recursos. Si un tribunal de amparo, un juez de distrito, te desecha una demanda de amparo de entrada, ¿sí? Tenemos el recurso de revisión en su caso. Hay recursos en el derecho o en materia de amparo para remediar, para corregir, ¿sí?, las violaciones procesales o legales o procedimentales que se vayan dando durante, le llaman ahí, la secuela del procedimiento, ¿sí? Sí. Y si aún así no te hacen justicia y finalmente te resuelven o te dictan sentencia y tú consideras que esa sentencia es injusta, que no está pegada a la legalidad, a la constitucionalidad o a la legalidad, pues nosotros tenemos ya el procedimiento listo, aparte del proceso vinculatorio contencioso que ya hemos mencionado, tenemos el proceso correspondiente ante organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es protector de los derechos. Ya termino, ¿qué tiempo nos queda? 2 minutos para cerrar nada más. Juicio de amparo es instrumento por excelencia de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en tratados internacionales, los cuales el Estado mexicano haya suscrito. Ya se nos está acabando, bueno, para la afirmación, pero siguen, hay más de 20 o 30 compañeras, compañeros que están levantando la mano, que van a seguir participando. Discúlpenos, ya no va a haber filmación porque se le está acabando la que Emily, no, la pila ya, pero ahorita seguiremos trabajando en este foro permanente sobre amparo a la gente, foro permanente de amparo a la gente contra injusticias y arbitrariedades. Y recuerden la invitación, comuníquense con nosotros, les vamos a dar los celulares 5511 4049. Celular o teléfono, ¿no tiene ninguno, Emily? 7025-0149 en la oficina, 553193-8143. Y a programa de amparos @yahoo.com.mx y amparoderechos @yahoo.com. Participen, les invitamos para el próximo miércoles a que den sus opiniones, sus aportaciones en torno a esta reforma penal ya comentada y las reformas que necesita nuestra Constitución y el amparo. Muchas gracias, su servidor Román Díaz Vázquez.
Premio Nacional de Abogacía 1990, doctor honoris causa por haber impartido más de 1000 conferencias a nivel nacional y éxitos y casos ganados. ¿Algún comentario más? A ver, de cierre, Felipe, por favor, con algún comentario. Pues un comentario importante, que pues, sigamos por el Facebook, por las redes, denunciando los malos actos corruptos del gobierno, que salgan a luchar. Ustedes mismos pueden ser ayuda para toda su familia, para todo lo que nos viene afectando este mal gobierno. Muchas gracias, ciudadanía. Espero que luchen. Gracias.